llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles en la verdad, haz que la conozcamos según el mismo Espíritu y que nos gocemos con sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a considerar en esta tarde, ya vamos por el tema 12, se titula Los amigos y los enemigos del reino. Titular bien el asunto es importante porque los amigos son aquellos, señalar a Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces la amistad en ese texto parece condicionada por hacer lo que Él dice. O sea, nosotros tenemos a veces falsas amistades porque solo que consideramos que la amistad nos sirve para algo. Y eso lo trasladamos a veces a Dios, pensando que porque estamos cerca de Él, hacemos cualquier tontería y luego tenemos cuello con Él. No, los amigos son aquellos que hacen lo que Él manda. Y los enemigos del reino, naturalmente, son todos aquellos que están en contra de una organización en la que se vivan pues los valores del reino. No porque los busquemos, sino porque esos enemigos también aparecen en cuanto que llevan líneas distintas, porque son enemigos del reino. Bien, avancemos un poco. Pensando en esto, escuchar las palabras del Señor y ponerlas en práctica nos convierte en hijos del reino. Por tanto, aquí tenemos las figuras de los sembradores, ¿verdad? Los sembradores del reino. Luego tenemos aquí, en el tema anterior vimos que hacerse prójimo con los demás es un imperativo para los discípulos del reino. Entonces, considerando que en el tema anterior está el imperativo, es hacerse prójimo, ¿eh? Lo vimos con la parábola del buen samaritano. O sea, el mandato es hacerse prójimo, estar cerca de. Ahora en este tema vamos a identificar a los miembros del reino y a aquellos que impiden que se extienda y que dé buenos frutos. Entonces, esto es lo que pretendemos. Ahora nuestro objetivo será descubrir desde el Evangelio, esa es la fuente. Desde el Evangelio, quiénes son los auténticos miembros del reino y quiénes son sus enemigos. Es un sano discernimiento para saber en dónde estamos y con quiénes estamos. Así entonces la síntesis viene armada de esta forma. Están los miembros del reino. Entonces los miembros del reino estarán en la parábola planteados así. Los amigos con Jesús son su trigo. Su trigo. Hemos dicho ya que el reino de Dios nace, el reino de Dios crece y llega al momento de la cosecha en donde el fruto del trabajo se va a recibir y se colocará en graneros. Por el contrario, los enemigos estarán bajo la figura de la cizaña. La cizaña, pues, se parece al surgir de la tierra, la planta es parecida, crece de igual forma. Pero, curiosamente, la cizaña, cuando
cuando pues sale el fruto, que es un fruto feo, diríamos la espiga, si es que así se le llama, entonces la espiga está para arriba, mientras que el trigo, cuando está la espiga ya madura, se inclina. Entonces se hace notar en los sembrados que es trigo y que es cizaña, pero eso es hasta el final. Así que para hacer trigo se hace necesario, esos son los que hacen la voluntad del Padre. Son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Por lo tanto, viven los valores del reino. Entonces, el centro de esta cuestión, ser trigo, es vivir los valores. Entonces, será necesario, en realidad, pues, considerar que lo que vale es la vivencia de los valores. Estos, a su vez, quienes hacen la voluntad del Padre, quienes escuchan la palabra y la ponen en práctica, pues estos van a recibir recompensa. La recompensa es la que está en juego, que es el estar en y con. No es que vayamos a recibir un cheque, sino que aquí recibiremos la vida. Por esto, los que son miembros del reino, pues vamos trabajando sobre esta área. El centro son los valores del reino. Sabiendo nosotros que buscamos todo esto, pues se nos invita a no tener miedo, pues. A no tener miedo, porque el miedo no viene de Dios. Lo que viene en Dios es la confianza en Él. Bueno, esa sería la parte que corresponde a los amigos, pero en contraste están los enemigos. ¿Qué es lo que tiene, diríamos, porque este problema, como lo hemos notado en los evangelios, en de Marcos, nos plantea que en las mismas sinagogas, gente muy religiosa, pues se convierte en gente endemoniada. Y eso sí me preocupa porque, como decía San Antonio de Padua, cuídate, Antonio, porque puedes tú ser el peor de los demonios para ti mismo. Si yo me engaño, veré el autoengaño, puede que me la pase en la vida religiosa y no viva los valores. Eso sí sería un problema, considerando que porque estoy dentro de una agrupación, con eso me basta. Y no es así. Por eso los que tienen las cizañas, los cizañudos, aparentan ser miembros. Estos dan frutos malos, dice Jesús. Estos actúan como falsos profetas. Estos engañan y persiguen. Entonces es un peligro esto porque el amor al odio es, pues, está el paso inmediato y eso sí daría mucha pena que en lugar de encontrar la salida en la visión del reino, uno se equivoque. Ejemplos tenemos varios. Quizás el más marcado sea Judas, con quien Jesús tuvo una profunda amistad y que al final resultó, por todo esto que él aparentaba ser miembro del grupo, daba sus frutos malos y actuaba pues como falso profeta y finalmente pensó engañar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús a ella le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, para decirle, mira, arrepiéntete. Pero, pues este es un ejemplo que están en los evangelios y así algunos más, naturalmente, en el grupo fariseo y el grupo de los
de lo que son los saduceos, ¿va? Ahora, según esto, concluimos que Jesús habló de que tendrán un juicio riguroso aquellos que aparentaron ser miembros. Ahora nosotros, en la actualidad, tenemos que identificar trigo y cizaña. Entonces, ¿cómo hacer? Y porque ya hemos visto aquí dice en el lado izquierdo que los amigos recibirán recompensa, pero aquellos que aparentaron ser tendrán un juicio riguroso. Entonces estamos frente pues a un tema en el que es usual en la escritura plantear esos puntos de llegada. Le dicen a uno hay dos caminos, uno de vida y el otro de muerte. Uno es angosto, el otro es amplio, y en eso estamos. Así que nos valemos ahora del texto de la cizaña, ¿verdad? En Mateo 13, 24 al 28, y en el cual leemos: Jesús le propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció también la cizaña, entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿cómo es posible que tenga cizaña? Él les respondió: lo ha hecho un enemigo. Entonces, evidente, aquí en el dibujito, pues aparece sembrando la cizaña, ¿verdad? Mientras el trigo, pues se ha sembrado. Ahora bien, el trigo y la cizaña. El reino de Dios que Jesús anunció tiene amigos y enemigos. Es la parábola, pues, del trigo y la cizaña. Aquí tiene una llamadita. El asterisco dice: planta venenosa que empieza a crecer de forma muy semejante al trigo y solo puede ser distinguida cuando ya se desarrolló. Sus raíces se entrelazan con las del trigo, por lo que es imposible arrancarlas sin destruir parte de ésta. La separación ocurre en la cosecha, es decir, en la siega. La que mejor nos ilustra acerca, pues, de la coexistencia entre los miembros del reino y sus enemigos. Vamos a manejar dos cosas porque la exégesis de este texto, explicándolo ya el año anterior, señalábamos de que sí son grupos, ¿verdad?, opuestos. Hay quienes siguen el camino y los valores del reino. Y los que no, pues se manifiesta en seguir antivalores. Nosotros le llamaríamos gracia a los valores del reino y diríamos pecado en el campo de quienes viven haciendo el mal. Pero al final concluimos en que las mismas personas tenemos trigo y tenemos cizaña. El punto es cómo descubrir cuándo tenemos cizaña. No somos perfectos, estamos en ese camino de perfección, pero sí estamos llamados a tomar en consideración cada una de las palabras del Maestro que nos ayuda para encontrar la perfección. Porque uno puede decir: yo soy así, ¿qué va? El que quiera que me acepte, el que no, que me aguante. Bueno. Entonces, siempre se queda con esa interrogante: ¿y qué pretende? Pues pretende vivir en la comunidad sin cambiar de vida, porque no se puede, pues, vivir el reino de Dios en la comunidad cristiana si en realidad la persona no hace el esfuerzo del cambio, porque es ahí donde se va a manifestar el tipo de semilla que está dentro. Dice
Los hijos del reino son la buena semilla, es decir, aquellos en los que el reino pues dará sus frutos. La cizaña, por el contrario, es identificada con los hijos del maligno, cuya finalidad explícita es echar a perder pues la obra de Dios. De ahí pues que hay que cuidar lo que en las comunidades se va trabajando. Ya vamos a llegar a concretar, por ejemplo, la cizaña, y es muy común entre nosotros decir, tal fulano es cizañudo. O sea, ¿por qué? Porque tienen la crítica muy desarrollada y no ven la visión de la comunidad como algo que hay que cuidar, hay que trabajar, sino la crítica muchas veces destruye. Y en la historia de nuestras comunidades también ha pasado. Y lamentablemente hemos perdido buenos valores justamente por la crítica. Las personas pues piensan que criticar pues no hace daño y sin embargo hiere la susceptibilidad de algunos que están trabajando y que cuando oyen nuestras críticas los desanimamos y se nos han ido de la comunidad. Por eso aquí hay que saber valorar dónde está la buena semilla y dónde están las personas que no permiten que el reino se desarrolle. El punto 2, los enemigos del reino se confunden con sus miembros. La parábola es extraordinaria para hacer la comparación de los amigos y los enemigos. Efectivamente, el trigo y la cizaña se parecen bastante, pues, en sus inicios. Pensemos como cuando comenzamos la vida cristiana, quienes han hecho un retiro, pues nos hemos puesto al mismo nivel en el retiro para ir descubriendo la vida de cada uno. Y todos somos pecadores y todos arrancamos con el mismo espíritu de querer convertirnos. Y así nace, ¿verdad? Nacemos todos a la nueva vida. Pero el estar con otras personas que comienzan a ver defectos y a llevar la contraria, que bueno, todo lo que aparece, pues es lo que después va a aparecer. Los enemigos del reino no necesariamente se oponen de forma clara al reino, sino que se confunden con miembros. Por ello es necesario identificar a los que pertenecen a la realidad querida por Dios. Los hijos del reino viven los valores que Jesús anunció. Entonces, quizás habrá que hacer un trabajo de ordenar lo que son los valores y trabajar en función de estos valores. Para ser considerados hijos del reino es preciso mostrar signos claros de que el reino vive en nosotros, los verdaderos y auténticos hijos del reino. No son aquellos que solo saben pedir al Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios. No son los que hacen signos exteriores de la presencia del reino, sino los que viven conforme sus valores. Son los que escuchan las palabras del Señor y las ponen en práctica. Son los que constituyen su casa, constituyen o construyen su casa sobre roca firme. Por tanto, aquí hay que tomar nota y hacer una especie de evaluación. ¿Cómo vamos nosotros caminando? Porque el punto de llegada pues puede aparecer en cualquier momento y evaluar sobre nuestra estancia en la comunidad, hasta dónde alcancé yo vivir los valores del reino. Por ello no basta pues con sentirse satisfechos porque hacemos algún apostolado, oramos o tenemos ciertos conocimientos sobre Dios. Es necesario dar testimonio y trabajar por el reino. Así que estos serían pues los valores del reino, pues hay que trabajarlos y descubrir quiénes lo tienen.
Ahora venimos con los enemigos, ¿verdad? Enemigo, pues a ver cómo aparece, porque según la parábola dice que mientras era de noche, mientras todos dormían, el enemigo sembró la semilla. Entonces, ¿cuándo es de noche? Pues cuando los miembros del reino se entremezclan con personas pues que ven negativas las cosas y les siembran el espíritu de cizaña. Y entonces aparentemente está en la comunidad, pero por lo cizañudo que es, trata de destruir lo poco bueno que se va haciendo. Pero crecemos juntos. Se consideran opuestos al reino a aquellos que se conocen pues por sus frutos. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos. Se consideran lo opuesto al reino porque su hablar los delata, porque actúan como los falsos profetas, porque gustan aprovecharse de los demás, porque pueden engañar incluso a los elegidos. Los que hemos vivido este tipo de situaciones complicadas, ¿verdad?, dentro de la vida de comunidades, sabemos que hay gente que actúa así. ¿Cuántas personas en las comunidades se nos introducen que son de alguna confesión religiosa distinta a la católica? Y sabe introducirse. Y cuando uno siente, le tiró el esquema de su pensamiento y ha surgido en la mente otro proyecto. Y aquí está lo difícil, porque yo trato de orientar, pues sí, en algunos casos que veo en el Facebook que se los quieren llevar a otras cosas. En el chat, digo, bueno, ¿quién estará por aquí tratando de llevarse la gente de la parroquia a otros espacios? Pero bueno, entiendo que cada quien tiene su forma de pensar, pero que al final lo que se está haciendo es sembrar otra semilla. Cuando ya el Señor ha sembrado el reino, tengan cuidado. Cuiden su terreno para que no se adentren doctrinas extrañas, porque eso puede generar otro estilo de vida. Para los enemigos del reino, Jesús anuncia un juicio riguroso y su destrucción al final de los tiempos. De miembros a enemigos, ¿cómo se da esto? Nosotros somos expertos en eso, porque hemos tenido personas que al salirse, pues naturalmente la cizaña se riega por todos lados. Si los hijos del reino no se comportan a la altura de sus exigencias, podrían llegar a convertirse en enemigos al fungir como piedra de tropiezo para el progreso del reino. ¿Quiénes son aquellos que con sus actitudes cierran las puertas del reino a los otros? Jesús decía esto. No entran ustedes, decía Jesús. Ustedes tienen la llave del conocimiento. Ni entran ustedes, ni dejan entrar. Los que se convierten en perseguidores de los profetas del reino, pero no por no haberlos reconocidos, porque sus criterios están torcidos. El enemigo sabe meter la cizaña y la cizaña entra pues con buenos ojos, porque de alguna manera nos harán
ver de que lo que van a trabajar pues va en función del reino. Y uno tiene que tener el sano discernimiento si la intención es buena o solo busca prestigio o bien el dinero de las gentes. Eso es muy común en nuestro ambiente. ¿Qué buscan? ¿Por qué son profetas falsos? Entonces, los que interpretan la ley de Dios a su antojo, pues para sacar beneficio de ella. Y están citados lo que el Evangelio dice en este tiempo. Les decía Jesús a los fariseos, ustedes son tan hábiles para retorcer el sentido de los mandamientos de Dios. El mandamiento dice que hay que ayudar a los padres y ustedes han dicho que si lo declaran corbán, pues no pasa nada. Entonces les hacía ver que ellos con la intención de recoger dinero aún eran capaces de retorcer las leyes y sacar para su propio beneficio. Entonces uno se va dando cuenta ya haciendo un discernimiento de quiénes están en el reino, quiénes no lo están, qué proyectos van en la línea de Jesús y qué proyectos van en la línea en contra de los valores del reino. También para ellos, dice Jesús, habrá un juicio riguroso y les será quitado el reino para dárselo a otros. ¿Con Jesús o contra él? La opción por Jesús es radical y puede originar incomprensión y por tanto división. El reino no es exigente y requiere dar prioridad a Jesús por encima de lazos de sangre incluso. El reino es exigente, Exige también la disposición de tomar la cruz y perder la vida. Él nos ha pedido desde los llamados que hizo a los discípulos y los llamados que hace a todo tipo de gente. Lo primero que él dijo fue esto, en las llamadas. Déjame, dicen los discípulos, déjame, solo voy a ir a despedir a mi padre. Dice Jesús, quien no abandone padre y madre por el reino no es digno del reino. Es tremendo, es muy fuerte. Las exigencias están que hay que abandonar la mentalidad de las bases doctrinales que le pusieron los padres, porque en su ambiente la mayoría venían pues de padres fariseos, ¿va? Y ellos habían heredado esa enseñanza. Y quitarles de la cabeza a los discípulos la enseñanza de los fariseos le costó a Jesús. Por eso después, para vivir de acuerdo a las exigencias de Jesús, tenían que renunciar a su forma de vida y llevar encima el malentendido de que por haber seguido a Jesús estaban condenados. Y sí, claro, dentro del ambiente judío, un seguidor de Jesús estaba condenado. Y si lo podían matar, lo mataban. En la historia de la iglesia tenemos varios casos de cristianos que han sido perseguidos a causa de sus opciones de paz, justicia y amor. Comenzando por Jesús, que fue perseguido por haber reorganizado la Galilea y trabajar en los campos de lo social. Meterse a organizar a las comunidades a fin de que tuvieran una mejor vida. Esto, como en toda organización, cuando ven a alguien que trabaja en favor de la dignidad de la persona y les está quitando adeptos, lo persiguen. Y esto pasó con Jesús, eso pasó con los apóstoles y sigue pasando en la iglesia.
El que se opone hoy a reconocer los derechos fundamentales, fundamentales del ser humano, para que éste pueda vivir en paz y justicia, podría ser considerado un enemigo del reino. Se opone pues a reconocer los derechos fundamentales. Y uno a veces piensa que lo religioso es una cosa y que las decisiones que uno toma en favor o en contra de las personas, pues no importa. Pues sí que importa. Porque tenemos que ser testigos de ser seguidores de Jesús. De lo contrario, contradecimos nuestra opción. Ahora, aquí entramos a este último punto del que consideramos, que se da la coexistencia, se faltó una S aquí, coexistencia entre miembros y enemigos. Es inevitable pues la presencia del mal en medio del bien, eso es inevitable. Porque como les decía, el problema es que uno mismo se contradice. Uno mismo hace lo contrario de lo que está mandado. Y coexisten dentro de la misma persona el bien y el mal, el fruto y la cizaña. Por eso es importante aprender a controlarse, pues, porque si no se controlan, lo que va a predominar es la semilla del mal. Y eso está ahí metido, ¿ve? Y aunque uno esté rece que rece, pero si no tiene la valentía de enfrentarse uno a sí mismo y decir esto hay que cambiarlo, pues uno lo sigue ahí manteniendo y conservándolo. Por eso los cristianos estamos llamados a discernir y reconocer la presencia del bien y del mal en toda realidad. Con todo, no es fácil pues emitir un juicio exacto sobre determinadas realidades para diferenciar el bien del mal. En nosotros mismos encontramos semillas buenas y malas. Se corre siempre el riesgo de emitir juicios prematuros, que era lo que ya hacía notar hace algún momento, como nuestro problema es que somos de lengua así fácil para criticar, y entonces se emiten juicios prematuros, que a uno no madura la idea si lo que se va a decir es semilla de bien o lo que se va a decir es semilla de mal. El alcance que tienen sus palabras. Puede ser que me diga, Padre, yo así soy, por lo que pienso, sí, pero sea prudente. Sea prudente. Porque como dice la carta de Santiago, la lengua es como un timón de un barco que conduce. Que la lengua es, dice Santiago, es como pegar fuego en un rastrojo y arde inmediatamente. Pero también decimos, bueno, es en realidad con la lengua recibimos al Señor y con esa misma lengua maldecimos a los hombres. Es importante esta cuestión del sano discernimiento para no emitir juicios prematuros, porque podemos hacer mucho daño. Por eso el juicio definitivo corresponde solo a Dios. En última instancia, al final, quien conoce a fondo las realidades es Dios mismo. Eso no impide que luchemos pues por esparcir y erradicar las semillas del mal. Así que las parábolas de la cizaña y de la red, que están aquí en un asterisco indicadas, también sucede con el reino de los cielos, lo mismo que con una red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan a los buenos en canastas y tiran los malos. Esta parábola nos enseña, en este tiempo presente habrá que ser tolerantes como Dios lo es. El día final, Dios hará la separación. Eso será Dios quien lo determine.
Los enemigos perseguirán a los hijos del rey. ¿Cómo se va a dar esta persecución? Siguiendo, por ejemplo, la primera carta de San Juan, dice que el problema de las gentes es que han estado en la comunidad, pero que no eran de los nuestros. Habla del anticristo ahí. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. ¿Por qué? Por la cizaña. Jesús prepara a sus discípulos para que estén conscientes de que la predicación del reino suscita enemigos y persecución. El mismo Jesús fue reo de muerte por parte de aquellos que no entendieron la naturaleza del reino y se negaron a entrar. Al no estar dispuesto a cambiar sus actitudes, pues, y su corazón, es necesario sembrar, sí, la semilla del reino. Miren, todos tenemos defectos, pero algo de bueno hacemos. Los sacerdotes particularmente no somos perfectos, pero nuestro trabajo tratamos de hacerlo lo mejor posible. Seguramente vendrá alguien que sea mejor, pues, pero eso no quita que el anterior haya hecho lo que pudo, ¿verdad? Y que uno dice, bueno, hizo lo que pudo y viene este otro que es mejor, pues en buena hora permitirá el desarrollo armónico de la comunidad. Como decía San Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero es Dios quien cosecha. Entonces, en eso hay que tener cuidado porque el pecado de la lengua, pues es este pecado que se esparce, se riega durante la noche de la crítica. Esta misma suerte será la que correrán los discípulos. Los mártires cristianos han mostrado un testimonio valiente de opción radical por Jesús y han muerto a causa de la persecución a manos de quienes los consideraban sus enemigos. En Guatemala contamos con algunos, ¿verdad? Tulio Maruso, Luis Obdulio Arroyo, el presbítero Stanley Roper, Monseñor Juan Gerardi, que murió asesinado, el padre Hermógenes López y fray Augusto Ramírez Monasterio, que están pues en proceso de beatificación. Las críticas fueron fuertes, por eso le digo que es pecado de lengua, es una cosa pero terrible. Imagínense ustedes, yo mismo cuando viví en estos tiempos de Monseñor Romero, las críticas eran pero cizañudas por la opción que él había tomado y que se veía ya en el trabajo cuando estábamos en El Salvador viendo este trabajo de cómo perseguían a los cristianos. Era muy difícil pues mantener la paz sabiendo que de un día para otro pues la gente iba a desaparecer, pero la gente fue firme. Murieron muchos, y me refiero al caso de Monseñor Romero. Y cuando fue ya la beatificación, aquellos mismos que criticaron fueron los primeros que fueron a la celebración. Sí, pero ven cómo cuando él estuvo vivo, lo pelaron directamente. Le hicieron tanto daño. Ahora que es beato y luego santo, entonces son los grandes seguidores. No hay que ser hipócritas, ¿verdad? Sino que hay que saber ser coherentes en la búsqueda de la verdad, para que la semilla que se va regando sea una semilla que se sepa discernir y apreciar el gran valor de la enseñanza de Jesús. Todas esas tonterías que se nos meten en la cabeza de críticas solapadas y hacer daño, no está bien. No temer pues a los enemigos. Sabemos en dónde estamos parados. Jesús invita a sus discípulos a no tener miedo de aquellos que son capaces de matar el cuerpo,
sino al contrario, que tengan seguridad en aquel que es el dueño de la vida, que cuida de ellos con afecto paternal. Hemos pues de tener confianza y valor en medio de las persecuciones. Estar de parte de Jesús tendrá su recompensa final frente al Padre. Los otros miembros del reino. ¿Qué se entiende por los otros miembros? El Evangelio muestra la existencia de otros, quienes trabajaban por su cuenta a favor del reino. A ellos habrá que considerarlos como miembros, puesto que están de parte de Jesús. El texto es el siguiente. Llegaron los discípulos y le dijeron a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es uno de nuestro grupo. Jesús respondió: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí o de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Entonces esto es importante porque hay personas que aún no estando en las comunidades hacen mucho bien, pero dice, mire, no están en contra. Aquí la clave es que aquellos que están en contra puede que estén dentro de la misma organización cristiana. El proyecto del reino supera nuestro entendimiento, por lo que habrá que reconocer que se extiende más allá de los límites de la inteligencia humana. Bien, hemos a la explicación más o menos del tema entre los amigos y enemigos del reino, que nos lleva ahora a plantearnos a nivel individual. De acuerdo a la enseñanza de la parábola, ¿por qué no es posible erradicar el mal por completo? Menciona un ejemplo actual y que convivan en la ciudad del trigo y la cizaña. Reflexiona si los frutos personales te colocan como hija o hija del reino. Para luego comentar de qué manera posibilitan la entrada de otros a través del apostolado. Es importante leer en el plan pastoral de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala los numerales 27 al 37 para descubrir la buena semilla del reino. ¿Quiénes son en la actualidad los otros trabajadores del reino? Habrá que buscarlos. ¿Cuál es la actitud de ustedes hacia ellos? Así que dejaremos un tiempo para plantearnos esto, para evaluarnos, a ver si quieren comentar, pues porque las últimas veces ya son pocos los que comentan. Algunos son solo oyentes, pero no participan. Y al menos en estos trabajos que se van haciendo, pues para algunos es una cosa común, pero para los que estamos metidos en este trabajo, nos damos cuenta pues de la importancia que tiene. Así que dejamos un espacio para luego, pues, aquí hay una manita levantada. ¿De quién será? De Lidia Reina. Aquí apareció que levantó la mano. ¿Para qué la levantó? Lidia. No, ahí está. Es la identificación. Ah, ya, muy bien. Si alguien pues puede compartir en ese momento, puede ser. Padre, muy buenas noches. Aquí les saluda Rosmunda a todos. Muy bien. Espero que estén muy bien. Este es un tema particularmente conflictivo. A mí me tocó pasar, yo pasé en algunas agrupaciones que ya se lo he comentado varias veces, en donde se hablaba de muchas cosas, pero uno descubre al final que el reino no está ahí, que esto está mediado por dinero o está mediado por alguna otra circunstancia que no tiene que ver con los caminos de Dios. Sin embargo, en las mismas comunidades, en otra comunidad donde yo participé, tuve la ocasión de ver que como nosotros somos personas que no nos gusta enfrentarnos, ¿no? Y a veces hay, como bien decía usted, esa mala cizaña que
siembra siempre una crítica y pues nos ponemos como unos en contra de los otros. Yo lo que busco en realidad es su consejo al respecto de si uno debe de defender estos puntos, digamos, con usted, que es nuestro pastor, si se diera el caso. No estoy diciendo que sea eso acá. Si uno ve alguna actitud, porque puede pasar alguna injusticia también, que llegue a oídos de alguien, de usted mismo. Estoy poniendo el ejemplo, pero le digo que es de otra comunidad. Cuando uno sabe que el meollo del asunto no fue así, ¿no? Que fue de una manera diferente. ¿Cómo tratar esto sin buscar esto mismo que me llegó muy, muy claramente, esa redención? Porque no es eso lo que uno está buscando, sino seguir los caminos de Dios y atraer a otros hacia el reino, hacia las comunidades, para seguir trabajando. Se requiere mucha madurez. En la vida de comunidad se requiere muchísima madurez humana para aceptar los errores, porque no todos aguantamos. Por eso en el perfil, diríamos, del conocimiento intelectual, lo primero que uno aprende es que uno no tiene la verdad plena, sino que tiene un nivel de verdad que quizás otro tenga un nivel superior. Entonces, en esos niveles, puede que yo me equivoque, ¿no? Pero en una puesta en común, ¿verdad? Eso es en el método ya de la comunidad, en donde hay un sigilo absoluto, que se busca la verdad para crecer. Pero eso tiene que, diríamos, el trabajo es con personas que son bastante maduras. Esa madurez llegará con los años. Y el que lo ponga en práctica, pues ya verá. Por eso a veces en las parroquias hay grupos distintos, porque algunos ya han madurado, otros apenas van introduciéndose. Entonces los que van madurando ya saben cómo ayudarse. En cambio, los principiantes, los neófitos, pues puede que entren en este tipo de crítica destructiva, porque hay quienes no pasan de la niñez espiritual. Esa niñez ya son grandes, pero viven como niños y piensan que lo que hacen, lo que dicen, pues es bueno porque en su momento tienen que decirse, pero hay que tener prudencia en el hablar. A mí me da pena porque yo veo la comunidad se va diezmando, digo, ay Dios mío, y cuando me entero de lo que pudo haber sido, sí me preocupa un montón. Pero primero Dios, verá, con el tiempo la comunidad va madurando y va apuntando en la búsqueda del bien. Así que en eso, como criterio, es la madurez de la persona. Y uno sabe a veces con quién compartir por la madurez espiritual que tiene. Eso es, Rosa. Muchas gracias, Padre. Bueno. Yo no levanté la manita. ¿Quién está levantando la manita? Voy a hablar, Chicha. Buenas noches. Dele, Pablo. No. Dele, Richard, dele. Gracias, Pablo. Muy amable. Buenas noches a todos. Ya veo, padre, nos estamos peleando por hablar. Ya veo. Yo creo que para todos está claro realmente cuándo considerarnos hijos del reino, nosotros. Está claro porque vamos a hacer la voluntad del Padre, está claro porque vivimos conforme a los valores, y está claro porque al escuchar las palabras del Señor las ponemos en práctica. No hay pierde como ser hijos de Dios. El problema que veo yo es de que cuando hablamos de coexistir entre miembros,
y enemigos, al decir que es inevitable la presencia del mal en medio del bien, eso quiere decir que nosotros mismos podemos estar dentro de la situación de tener semillas del bien y semillas del mal. Así es. Sí, nosotros mismos, padre. Entonces, usted hablaba de madurez, y es ahí donde entra nuestra madurez espiritual, en el momento en que entendemos de que tenemos que coexistir todos dentro de nuestras mismas comunidades, sabiendo de que tenemos esas probabilidades del bien y el mal. Entonces ahí entraría el mensaje, los dos mensajes anteriores, uno donde prevalece el amor y otro donde aceptamos la diversidad. ¿Sí? Ahí entrarían los mensajes anteriores. En el amor y la diversidad nosotros podemos convivir dentro de nuestras comunidades sabiendo de que existen estas situaciones dentro de nosotros mismos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros estar, yo diría bajo el control, pero está mal. También diría bajo el reconocimiento, porque está mal. Yo diría que debemos de vivir bajo la responsabilidad de minimizar el mal y maximizar el bien. Ajá. Usted hablaba de que debemos de reconocerlo, pero reconocerlo nosotros mismos. Es que si nos ponemos a reconocer a los demás, podemos caer en el error de estar juzgando a los otros. Ajá. Y estando en nosotros mismos el problema, ¿sí? Estar hablando de otros y ser nosotros los diablos del asunto. Porque podemos emitir, dice que no es fácil emitir un juicio exacto sobre determinadas realidades, dice, para diferenciar el bien y el mal. O sea que eso es difícil. Es complicado. Yo diría que es irresponsable ponernos a identificar a los hijos del reino, porque podríamos caer también en el riesgo de emitir juicios prematuros, ¿sí? Entonces, al final dice aquí que la enseñanza nos enseña que en este tiempo presente habrá que ser tolerantes como Dios lo es. Entonces, para vivir en comunidad tenemos que ser tolerantes y tener esa madurez espiritual que usted nos comentaba. Y en cuanto a los demonios azul o los demonios, pues simplemente esperar la promesa que el Señor hace, porque dice que el día final Dios hará la separación, como la red, ¿verdad? Como habla de la red, y el juicio definitivo le corresponde solo a Dios. Entonces tenemos que confiar en eso. Y otra partecita que me llamó la atención fue que algo que dice, donde dice que para los enemigos del reino, Jesús anuncia juicio riguroso y su destrucción al final de los tiempos. Y eso no lo digo yo, lo dicen los evangelios. Entonces debemos de confiar y esperar en los evangelios. Eso yo. Ajá, muy bien. Gracias, Richard. Padre, yo solo agradecerle, Padre, por la formación que usted nos da, porque siempre nos acompaña. Y con respecto al tema, Padre, usted a un principio decía que todos teníamos algo de cizaña y algo de trigo, ¿verdad? O sea, buenas actitudes y malas actitudes, ¿verdad, Padre? Creo que por eso Jesús nos manda a vivir en comunidad, ¿verdad? Para que vivamos pues con todo tipo de personas, como dice la parábola de la red, ¿verdad, sí. Padre? Pero yo siempre he dicho de que también debemos de hacer un alto en nuestra vida y hacer un como acto de conciencia y saber realmente cuál es nuestra lepra, ¿verdad, Padre? Como hablamos el día lunes de Marcos del domingo. Y entonces hacer ese acto de conciencia y ver realmente cómo estamos y trabajar sobre eso, ¿verdad, Padre? Incluso el evangelio de hoy también nos hablaba de que lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro. Así es. ¿Verdad? Y entonces trabajar sobre eso, formarnos cada día para ser mejores personas y así poder vivir el reino. Así es. Gracias. Gracias, Olguita. Muy bien, ¿ya viste? Se animó. Muy bien, Conde. Padre, buenas noches.
Buenas noches. Ya me quitó Olga una parte de lo que quería decirle. Usted no vive de agradecimientos, pero yo le agradezco mucho a nivel personal porque usted me ha visto a mí ser más cizaña que trigo y aún teniendo la oportunidad no me ha arrancado. ¿Ya? A mí me encanta la parte de la explicación que le dio a Rosmunda, pero en estos tiempos de que apremia a acercarse a esa madurez, ¿cómo puedo yo ejercitarme para alcanzar esa madurez? Ya, porque no solo voy a estar engordando a nivel físico, sino puedo estar engordando al demonio también, ya, que no me permite alcanzar esa madurez a nivel personal y a nivel de la comunidad. Si entraremos en el tiempo de Cuaresma para evaluar las actitudes. Cada Cuaresma es tiempo propicio para darse uno cuenta de los demonios que son los que interiormente le están provocando a uno ese desorden. En la figura de Jesús, ya en la lección el próximo lunes, trabajaremos sobre esa línea, ¿verdad? ¿Cuáles son esas palabras, esos mensajes subliminales que se adentran en la mente y anidan en el corazón y que uno pues piensa que es cosa buena, ¿eh? Porque las tentaciones que le presentan a Jesús pues son cosas buenas, pero el sano discernimiento del Señor hará ver que la cosa no va bien, porque si le dicen a Jesús, mira, convierte todas estas piedras en panes y le das a toda esta gente, pues es una cosa buena, ¿no? Uh-huh. Pero Jesús se da cuenta de que es una trampa, porque sí es cierto que va a alimentar a la gente, pero los va a hacer dependientes y solo fijarse en cuestiones materiales. Por eso les dirá que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, para decirle una de las cosas. Entonces, ¿cómo se va logrando la madurez? San Pablo es el que nos pone al tanto de este proceso. Él dice estas palabras. Miren, yo les hablé a ustedes tomando el ejemplo de un niño, un recién convertido. Les di leche, dice, les di leche a todos. Pues como los bebés, ¿va? Que uno cuando está convertido, pues hay mucha cosa que le tienen que dar masticado para evitar, pues, confusión. Entonces, está en un nivel. Pero en la medida en que va descubriendo el camino de la vida cristiana, ese nivel va aumentando en todo, en el conocimiento de Dios y en la vida cristiana. Eso le va exigiendo a uno tener un comportamiento distinto al que vivía antes. ¿Que le va a costar? Eso está claro. Por eso, pero eso ya se da a las personas que ya han crecido y que, como dice San Pablo, pueden tener un alimento más sólido. A mí me da pena porque en estas cosas que hacemos sobre estas presentaciones o estas charlas que tenemos, pues como las damos a todos, ¿verdad? Y algunos las valoran y otros pues las desprecian, ¿va? Porque el nivel de acercamiento a la fe es diverso y la madurez cristiana pues es progresiva. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Darse cuenta de que Dios es la verdad absoluta, ¿va? Y de que uno tiene una verdad relativa y que los condicionamientos de la vida le han hecho a uno ser como es, pero son condicionamientos de la vida. Hay que tener el valor de ver por dónde entró el mal y dónde hay que arrancarlo, ¿eh? Que en otras parábolas Jesús hablará de cómo limpiar eso. La parábola de la vid, dirá él,
Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, y mi Padre es el viñador. Toda rama que no dé buen fruto será cortada y echada al fuego. Pero todo sarmiento que esté dando fruto, pero no lo da bien, hay que podarlo. Y las podas son las que a uno le duelen. Pero la razón de la poda es para que dé mejor fruto. Y eso será el trabajo de la Cuaresma, un poquito para reflexionar sobre esos aspectos. Ahí es donde vamos a trabajar esta cosa de la madurez, si Dios lo permite, porque nunca sabe uno en qué momento. Pero la cosa es que si Dios lo permite, trabajaremos en este ciclo B, trabajaremos ese ordenamiento de la vida en la madurez. Tendremos las tentaciones, la transformación, y después tendremos ya la parábola del hijo pródigo y vendrán otros temas más para ir ordenando un poquito todo este tipo de pensamiento, para ir proponiendo metas para vivir esta madurez del cristiano. Gracias, Padre. Bueno. Padre, buenas noches a todos. Buenas noches. Escuchando lo que le decía a Juan Pablo acerca de esa verdad relativa y de las condiciones con las que todos hemos crecido, pensaba en la importancia que para la madurez tiene el discernimiento. ¿Verdad? Aquí rápidamente la definición de discernimiento, y dice: es una virtud o valor moral, juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto. Ese discernimiento, no sé si estoy confundida, Padre, obviamente debe de ir acompañado de la verdad, no de mi verdad relativa. Ajá. ¿Verdad? Que la verdad es Cristo. Y pues ese tiene que ser mi referente para poder discernir. Así es como yo lo entiendo. Lo que pasa es de que, bueno, me ha pasado a mí que a causa de un mal discernimiento, pues, y no solamente me refiero a un discernimiento espiritual, sino que a un prejuicio, ¿verdad?, de alguien más, el ser víctima de algo, o también yo, por mi mal juicio, mi mal discernimiento, he tenido prejuicios, incluso de los más pequeños, ¿verdad, Padre? He tenido como, no vi a una persona y estoy enojada con esta persona, ¿verdad? Que creo que en más de algún momento ha pasado eso a alguien más, pero nos hacemos ideas buenas y malas de situaciones o de cosas que tal vez no son la verdad. Y como estamos heridos, ahí viene lo que usted decía, ¿verdad? Esas condiciones con las que crecimos o tenemos cierto temperamento, pues empezamos a desarrollar un discernimiento equivocado que viene como a alimentar esa inmadurez. A mí una de las cosas que tengo en mi cabeza cuando llegué a la comunidad era cuando usted hacía énfasis de ese cambio de mentalidad. Creo que al tener esa mentalidad ordenada, ¿verdad?, en Jesús, es que podemos llegar a tener esa madurez y por consiguiente darnos a los hermanos. A mí esto me costaba antes mucho, pero quien me enseñó bastante sobre esto fue Mariel, con su forma de ser. Ella, a pesar de todo, siempre era amable con todo el mundo, ¿verdad? Sea quien fuere, incluso personas que le hacían daño. Y no sé si estoy equivocada, Padre, en esa cuestión del discernimiento que tiene que ver con la madurez, ya sea si el discernimiento es bueno o malo. Gracias, Padre. En los valores del reino, o mejor dicho, en las características del reino, que yo expliqué hace mucho tiempo aquí en la comunidad, estaba este tema, se titula discernimiento de espíritus, que es un poquito más hondo. El discernimiento de espíritus se trata del espíritu humano. Entonces, el análisis del acercamiento a las personas no tienen la culpa de ser como son.
porque así los ha hecho la sociedad. Que tenemos entonces el discernimiento sobre el espíritu humano, ¿verdad? Porque lo primero que hay que trabajar en la vida cristiana es lo humano. Es que lo único con lo que contamos así, no podemos ser ángeles de un día para otro, sino que es un proceso largo. Entonces, revisar la vida y los condicionamientos, como tú decías, que la vida nos ha dado, ¿no? Entonces, la vida ha sido maestra y ha dejado huella en nosotros. Por eso uno evalúa, dice, bueno, ¿y qué provocó en mí toda esta cosa? Uno, por eso poseo este espíritu humano. Pero ahora está el espíritu de Jesucristo, el talante de Jesucristo, que es el patrón, diríamos, del cristianismo. Él me invita al cambio de mentalidad para entrar en un comportamiento semejante al suyo. Pero eso quiere agarre para seguirle, cueste lo que cueste. Cuando entra este espíritu de Jesucristo, entonces hablamos ciertamente de hacer un sano discernimiento entre mis actitudes y las actitudes de Cristo. Entra naturalmente aquí la enseñanza de la iglesia sobre virtudes, ¿verdad? Sobre virtudes, porque se trata de una persona virtuosa. Entonces el catálogo que nos van a plantear, pues son las virtudes teologales y virtudes cardinales. Pero eso ya es parte de una formación espiritual, ¿verdad? Y cuando hablamos de espiritual, hablamos de espiritualidad. Es decir, el espíritu que se encarna en la vida y que por lo tanto se manifiesta en actitudes concretas. Entonces, para ir haciendo este discernimiento se requiere plantearse primero lo humano, ¿eh? ¿Qué hay de humano que hay que modificar? Y con la gracia de Dios, darle la vuelta a eso. Por ahí vamos. Gracias, Padre. Qué belleza. Muchas gracias. Muy bien. Bien, ya nadie más apareció, ¿ah? Como que se esconden, saber qué les pasa. Padre, es que yo tenía otra pregunta, pero no sé si... Hacerla, pues. Ejemplos de los otros miembros. Que es espíritu contrario. Ajá, de los otros miembros que están con Jesús, digamos, de los otros que están con Jesús. Ajá. Jesús, pero ajá. Que, mira, pues, algunas personas actúan haciendo el bien por el altruismo que tienen en la búsqueda del bien, pero que no han alcanzado la revelación. Oh, yeah. Hay gente que por determinadas razones no tiene acceso a lo que Dios reveló en Jesucristo, pero que actúan bien. Por eso hablamos en el orden moral, hablamos de mandamientos de orden natural, ¿verdad? Y de orden sobrenatural. Entonces la moral, el valor moral natural, pues está basado en eso que dijo Jesús, que lo que no quieres para ti no lo hagas contra tu prójimo. Basado en eso hay mucha gente que vive con valores morales naturales, pero que no han descubierto la revelación. Estoy pensando, imagínate con tanta gente buena que nos precedió sin tener acceso a la revelación. Cuánta gente buena que hubo a lo largo de la vida, que lo único que tenían era la costumbre, diríamos, de ir a misa, pero eran re buenas gentes. Hay gente que se lució en mi tiempo de niñez y yo veía cuánto bien hicieron sin haber estudiado la alianza. Pero si veían una persona con hambre, le daban su plato de comida y la despedían.
Veían que no tenían donde vivir, le daban que sea un rinconcito en algún lugar y ahí está. O sea, te estoy hablando de gente que no sabe, no tiene conocimiento de fe, pero que las necesidades humanas las sienten tan propias que colaboran con nosotros. Bueno, eso hay mucho, ¿ah? Hay gente muy sencilla que uno dice, ay Dios, si ellos conocieran la revelación. Ajá. Eso es lo que te puedo comentar. Ah, ya. Gracias, padre. Bueno. Padre Antonio, una pregunta conforme a lo que dijo ahorita de último. Estas personas que usted considera que hicieron el bien, ¿vivían en comunidad parroquial, padre? Solo tengo duda. No. Era algo que les nacía del sentimiento, porque en esos tiempos no habían comunidades. Okay. Nada, pero te digo, no había nada. Pero a mí yo quedaba admirado, decía, ay, pero ¿por qué le dan esto a la gente y todo lo que hacían por ellos? Sí, a mí es decir, e incluso fue gente analfabeta. Ya, ¿me entienden? Entonces, traigo a relucir eso en cuanto a que yo ahí vi la obra de Dios, sin que la gente tuviera un conocimiento religioso. En estos tiempos es diferente en cuanto que ya tenemos la palabra de Dios, tenemos las celebraciones en nuestro propio idioma. Esos pobres oyeron misa en latín. Y aprendieron a vivir haciendo el bien por la propia necesidad humana. Es el orden natural. Le preguntaba esto porque realmente al final yo he logrado entender de que nuestra línea de trabajo es vivir en comunidad. Jesús nos mandó a vivir en comunidad. Entonces nosotros vamos a adquirir esa madurez y esa formación dentro de la comunidad, compartiendo y conviviendo con otros, independientemente de todas estas situaciones que se nos planteen. Y ahí es donde va a estar nuestro crecimiento espiritual y la madurez espiritual. Por eso le preguntaba yo, mi hermano me decía que él no tenía necesidad de ir a ningún grupo religioso porque yo le decía que se tenía que congregar y me dijo, mira, mi hijo, pero es que si yo no tengo ningún problema con nadie, yo cumplo lo que Dios dice, yo no ando hablando de la gente, yo trabajo, yo no ando molestando a nadie, yo cumplo con todo lo que dice la Biblia, me dice él. Sí, yo no necesito estar yéndome a reunir con nadie ni a juntarme con nadie, que hay problemas, miren usted uno, decía mi hermano. Pero entonces le digo, no, es ahí donde nace la tolerancia, es ahí donde nace el entender al hermano, pero si sabemos su testimonio de vida, sabemos y podemos comprender más de por qué es que actúa de diferente forma o cómo reacciona ante algunas situaciones. Por eso le comentaba yo, le preguntaba eso, porque sí, es necesario estar en comunidad para alcanzar esa madurez. En los tiempos actuales es como cuando uno entra a un equipo, tiene que adaptarse y si quiere que el equipo gane, tiene que contribuir. Yo conozco gente que entra a equipos y nuevos, ¿sí? Entran a equipos siendo nuevos y llegan a querer poner al portero y ellos van de primero y dejan a otros sentados en la silla y dicen dónde va a ser y cómo va a ser y dónde no va a ser. Y entonces ahí viene el problema. Así pasa también en la iglesia. No es nada nuevo, así pasa en la iglesia. Paciencia. Bueno. Padrecito, estos otros miembros también podrían ser, por ejemplo, personas agnósticas o de otras confesiones distintas que vivieran los valores del reino. No. Sin saberlo. ¿No? Solo son cristianos. No. Solo es para, ¿Sabes qué pasa? Que el cristiano es el que conoce a Jesucristo. Okay. El agnóstico por principio ha decidido no creer. O sea, él ya tiene en la fe, ya es un propósito, es una opción,
no creer. Entonces, el trabajo que realizan es altruista, sí, pero simplemente lo hacen porque tienen el sentimiento humano, pero no con el propósito de que con eso están viviendo la fraternidad presentada por Cristo. Sí, pues. Son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es que me nazca a mí el sentimiento, pero yo ya tengo una mentalidad opuesta. Entonces, por ejemplo, ahora, pues hay gente muy buena y todo lo que querrás, pero que, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de un diputado, bueno, pues gente importante, que es muy cristiano, pero a la hora de votar por el proyecto, por ejemplo, de lo que es el aborto, él votó a favor. Y razonó su voto diciendo que es una cuestión social y que no tiene nada que ver con su fe, imagínate. Ay, Dios mío, sí, nada que ver. Por eso, entonces, ahí están los contrastes. Porque hay gente que a nivel nociológico tiene fija la mente en que la religión es espiritualismo y no es compromiso real con la vida. Entonces se convierten en enemigos del reino, pues. Aunque estén en esto, estén en lo otro religioso, pero sus decisiones son antitestimonio en la sociedad. Ya. Sí, hay de todo. Hay que ver cada caso en particular. Sí. Ok, gracias, padre. Gracias. Mire, la humildad también era en latín, yo sí repito. Antes. La curiosidad mató al gato. Eran breves reflexiones en la lengua en español. Ok. Pero como no habían, la gente no había entendido el evangelio porque era en latín. Si la gente no entendió el evangelio, ¿cómo lo va a aplicar, va? Pero eran las formas antiguas. Ok. Gracias, padre. Ya. Bien, entonces vamos cerrando, porque ya veo que ya tienen hambre. Entonces van a cenar. Cenen bien. Igualmente, padre. Démosle gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches.